Bueno, ya sabes que cuando me animo, me animo. Entonces he pensado, ¿para qué dejar a una semana más hacer el siguiente? Bueno, aprovechando que estoy en medio de la naturaleza, bueno, pues contaré un poquito más, ¿no? Entonces estábamos con que ya os habéis sentado, os habéis presentado. Quizá no se ha presentado todo el mundo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. No es obligación. Empezamos cuando todo el mundo se ha presentado. No, esto no es viajeros al tren. No van por ahí las cosas. Entonces, imaginemos que todo el mundo se ha presentado. Si hay alguien que no se ha presentado, le puedes decir, ¿me recuerdas tu nombre? No digas aquello de Pepe, ¿me recuerdas tu nombre? Porque no queda muy bien, ¿no? pero ¿o qué tal te encuentras en este grupo? Algo que rompa un poco la tensión lógica y natural de encontrarse unas personas que no se conocen de nada, que cada cual es de su padre y su madre, y que han venido un poquito presionadas por tu propuesta, otro poquito porque tienen ganas de curarse, entre comillas, etcétera, etcétera. Así que es complicada la situación. Cuando es posible, se puede dar la circunstancia de que haya alguien que empiece a narrar, a contar toda su vida. Frena. Hombre, no le frenes al segundo, pero sí. Diré, vale, ¿no? Veo que su vida es complicada, que le han pasado muchísimas cosas. Vamos a darnos un poquito más de tiempo para que todos vayamos pudiendo digerir lo que nos ha pasado. Porque normalmente este tipo de striptease son dañinos para la persona que lo realiza y luego también para los demás. Para la persona porque normalmente cuando uno hace un striptease y luego llega a casa se avergüenza y es muy probable que no vuelva. Hay muchas probabilidades. Y por otro lado, quien lo ha oído, igual a veces también se asusta y tampoco vuelve. O sea que tampoco es cuestión. Entonces, si ves que alguien, por mucha ansiedad que tiene, empieza a contar y dices, bueno, pues le ayudas un poquito para que frene toda la información que quiere contar, que seguro que es larga y valiosa toda ella, pero como tampoco sabe muy bien en qué contexto están, tampoco sabe los niveles de fiabilidad de los demás, no nos conocemos. Entonces esas cositas es mejor moderarlas para que no acaparen toda la sesión y sobre todo para que no asusten al resto del personal, ¿vale? Y tampoco se asuste la persona que se pone ahí a rajar, ¿verdad? Porque no vale la pena. Entonces, bueno, pues es normal, lo más frecuente es que cada cual diga, pues yo estoy aquí porque me lo ha dicho tal, el profesor aquí o el doctor, como vosotros os llaméis, ¿y qué le pasa? Pues bueno, pues me pasa tal cosa, y puede contar un poquito, no mucho, un poquito de lo que le pasa, y así, bueno, y a alguien le pasa algo parecido, pues puede ser que entonces con algo parecido, pues alguien se anime y diga, pues a mí también me pasa, lo que pasa que a mí me pasa de forma diferente. Bueno, son maneras de ir tejiendo hilos entre unos y otros, porque hay que ir tejiendo esa matriz en la cual podamos hablar. Pero como no tenemos un vinito por en medio, ni tenemos una cervecita que nos permita hablar de lo que sea gracias al alcohol, no es conveniente para nada, evidentemente. Aquí hay que ir como calentando para que cada cual vaya pudiendo aportar aquellas cositas. Entonces, lo más importante quizá es que durante las primeras sesiones no haya ningún tipo de juicio de valor respecto a nada. Todo lo que se cuenta tiene que ver con experiencias en las cuales el sufrimiento personal está implícito, siempre. Siempre. Hablando de lo que se hable, en espacios de ese tipo, ahí hay carga de dolor, aunque muchas veces la persona que tiene esa carga no es consciente del nivel de dolor que tiene. Lo puede vivir, pero no lo asocia como dolor psicológico, ¿me entendéis? Con lo cual, bueno, pues ahí se van tejiendo pequeñas historias de uno y de otro, pero fíjate que en realidad todavía no conoces mucho más de la gente, que les conoces de nombre, tú es muy probable que tengas tú un cuadro más o menos diagnóstico de qué es lo que le pasa y qué es lo que le deja de pasar, pero los demás no, con lo cual tampoco es cuestión de exagerar, ¿me entendéis? Porque no es cuestión de ahora a ver qué pasa y qué deja de pasar, ¿vale? Entonces, ya cuando ya se van conociendo un poquito más, haz preguntas también que tengan que ver con lo
la vida cotidiana, con lo social, para que vayamos colocándonos cada uno, pues yo trabajo de tal cosa, yo trabajo de tal otra, estoy casado, no estoy casado, tengo hijos, no tengo hijos, cositas de este estilo que de alguna manera sirven como para ir trenzando la confianza entre todos. Fíjate que lo más importante es que yo creo que es lo más importante en los espacios psicoterapéuticos, crear confianza. Y en este sentido, como la confianza es contigo, porque vienen de ahí, dicen, bueno, sí, conmigo ya tienen confianza, sí, pero entre ellos no. ¿Y cómo se gana la confianza? Mira, la confianza es una cosa muy compleja, porque es difícil, muy difícil de conseguir, pero es enormemente fácil de cerrar. ¿Me entiendes? Es decir, es muy difícil de conseguir, pero muy difícil, es muy fácil de empezar la confianza, pero luego que se rompa es facilísimo, se rompe al segundo, ¿vale? Con lo cual, anda con un poquito o sea, mejor andar despacito que no con grandes discusiones, con grandes aportaciones y demás. Y así van transcurriendo los minutos, va pasando la hora, ya llegas a la 1:15, 1:20, entonces date cuenta que ahí ya quedan pocos minutos para cerrar. Creo que también me quedan pocos minutos para que se me acabe la batería del móvil. Y entonces, bueno, pues vas cerrando la sesión, pues qué bien, me alegro un montón de la charla que hemos tenido. Podríamos seguir el próximo día, que ya sabéis que pues os espero el próximo día tal, a la hora de siempre y en el mismo lugar. Y vamos, ha sido un placer. Y entonces, miras un poquito si a los demás también les ha parecido un placer o no, porque igual puede ser que alguien diga, ¡joder, qué coñazo! Bueno, pues ya hablaremos del coñazo. ¿Qué te parece si hablamos del coñazo el próximo día? Y ya está, no hay que dramatizar, tampoco hay que dramatizar. Piensa que las primeras sesiones son muy duras, para los pacientes muy duras, porque de pronto encontrarse con varias personas que no conocen de nada, así hablar demasiado de sí mismos no es conveniente. O sea, es más efecto de vomitado, ¿no? De brrr, que comentar para compartir mi sufrimiento. La cuestión fundamental es que en el grupo de psicoterapia son espacios de compartir el sufrimiento humano y a partir de ahí ver qué podemos hacer con él, cómo lo entendemos, cómo podemos salir de ese sufrimiento para ir construyendo o reconstruyendo una vida que muchas veces han sido rotas, bien por una enfermedad, bien por un accidente, bien por una pérdida, bien por un fracaso. Es decir, hay muchas razones por las cuales las personas sufrimos, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues darles tiempo a ellos, y así acabamos el vídeo de hoy, antes de que se me acaben las baterías, porque ya me ha avisado el aparatito ese, que me queda, vamos, nada. Venga, un abrazo y hoy ya no repito, ¿vale? Un abrazo.